Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, es condenada a muerte. Fue declarada culpable de crímenes contra la humanidad por haber ordenado la represión en los disturbios del movimiento estudiantil que provocaron su caída en agosto del 2024 y en los que, según la ONU, murieron al menos 1.400 personas, la mayoría civiles. En Chile, la candidata de izquierda Janet Jara y el de ultraderecha José Antonio Kast fueron los vencedores de la primera vuelta electoral presidencial. Se volverán a enfrentar en la carrera por el Palacio de la Moneda el 14 de diciembre, con el aumento de la delincuencia y la percepción de inseguridad como principales preocupaciones ciudadanas. En un inesperado giro, Donald Trump anunció su apoyo en la votación de la Cámara de Representantes para publicar más archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Ocurre después de ser nuevamente señalado de tener vínculos directos con el delincuente sexual mediante unos correos revelados por el Partido Demócrata. En Chile, la candidata de izquierda Janet Jara y de ultraderecha José Antonio Kast se convirtieron en los vencedores de la primera vuelta electoral presidencial. Ellos se enfrentarán el 14 de diciembre para convertirse en el sucesor del actual mandatario Gabriel Boric. Lo analizamos en minutos con nuestro invitado del día. Iniciamos en Bangladesh. La ex primera ministra Sheikh Hasina, y quien fuera la mujer más poderosa del país asiático, es condenada a muerte. Este lunes fue declarada culpable de cometer crímenes de lesa humanidad por haber ordenado la represión en los disturbios del movimiento estudiantil que provocaron su caída en agosto del 2024 y en los que, según la ONU, murieron al menos 1.400 personas, la mayoría de ellos civiles. Luego de conocerse la condena, Bangladesh insistió a la India a extraditar a Hasina, donde se encuentra exiliada desde la caída de su gobierno, en virtud de un tratado de extradición entre ambos países, y ella acusó a las autoridades de persecución política. Más detalles a continuación. Sheikh Hasina, de mandataria condenada a muerte. Este lunes, la ex primera ministra de Bangladesh fue sentenciada a la pena capital por un tribunal interno de crímenes de guerra a raíz de haber perpetrado delitos de lesa humanidad contra las protestas estudiantiles de 2024. En vista de los hechos, circunstancias y conclusiones expuestos, se ordena que la acusada Sheikh Hasina sea declarada culpable de 3 cargos. En el primer cargo, incitación. En el segundo, orden de matar. En el tercero, omisión para prevenir las atrocidades y falta de acción punitiva contra los perpetradores. Por los 3 cargos hemos decidido imponerle una sola sentencia, la pena de muerte. La líder política de 78 años comandó el país por más de 15 años y actualmente se encuentra en el exilio en India. Al conocer el veredicto, la líder política aseguró que la decisión judicial tiene motivaciones políticas. Los veredictos anunciados en mi contra fueron dictados por un tribunal amañado, establecido y presidido por un gobierno no electo y sin mandato democrático. Son parciales y tienen motivaciones políticas. En su repugnante llamado a la pena de muerte revelan la descarada y asesina intención de figuras extremistas dentro del gobierno interino de derrocar al último primer ministro electo de Bangladesh y neutralizar a la Liga Awami como fuerza política. Tras salir del Ejecutivo como consecuencia de las fuertes protestas ciudadanas, que según la ONU dejaron 1.400 muertos, Hasina fue sucedida por un gobierno interino presidido por el economista y Premio Nobel de Paz, Mohamed Yunus. Sin embargo, los partidarios de la ex primera ministra, aglomerados en el partido político Liga Awami, aseguran que no reconocen al nuevo gobierno y piden que se realicen cuanto antes nuevas elecciones en el país. En otro orden de ideas, el nuevo proyecto de resolución estadounidense sobre la Franja de Gaza, que se someterá a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes, hace referencia al futuro de un posible Estado palestino. Bajo la presión de países árabes y musulmanes, la administración Trump modificó el texto para incluir una definición más precisa de la autodeterminación palestina, mientras que el gobierno israelí se opone firmemente a esta posibilidad. Lo vemos en el siguiente informe. Una vía creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestino. Eso indica una resolución redactada por Estados Unidos sobre Gaza y que el Consejo de Seguridad de la ONU votará en las próximas horas. Para el primer ministro israelí, la perspectiva de un Estado palestino es una línea roja.
Nuestra oposición a una Palestina en cualquier territorio no ha cambiado. No habrá tal cosa como la supuesta no desmilitarización de la parte de Gaza que está en manos de Hamás, incluso en el plan de 20 puntos y en todo lo demás. Esta zona será desmilitarizada y jamás se desarmará. La resolución impulsada por Estados Unidos instauraría una fuerza internacional de estabilidad en Gaza, así como un organismo de gobernanza transitoria conocido como la Junta de la Paz en el enclave. Esta abordaría temas como la reconstrucción de posguerra y la recuperación económica, y estaría presidida por Trump hasta finales de 2027. La propuesta cuenta con el respaldo de países de mayoría musulmana, pero ha encontrado una fuerte oposición por parte de China y Rusia, que presentó su propia contrarresolución ante el Consejo de Seguridad la semana pasada. Tras advertir sobre los riesgos de no adoptar su propuesta, Estados Unidos calificó de frágil el actual alto el fuego en Gaza, y la situación humanitaria en el enclave sigue siendo crítica. Necesitamos ropa, comida y agua. Nos estamos muriendo y sufriendo cada día y cada hora. Desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre, el Ministerio de Salud del enclave informó que más de 600 personas han resultado heridas y cerca de 200 han muerto. Bien, pues vamos a Chile con una diferencia muy ajustada. La izquierdista y candidata del oficialismo Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast son los primeros en haber ganado la primera vuelta electoral por la presidencia de Chile. Se trataron de unos comicios en los que por primera vez desde 2012 el voto fue obligatorio y en el que la principal preocupación expresada por los ciudadanos es el aumento de la delincuencia y la percepción de inseguridad. En Santiago de Chile se encuentra nuestro enviado especial, Martín Gripo. Martín, muy buenos días. ¿Cuál es el análisis preliminar de los resultados de la primera vuelta? Hola Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un placer saludarte. Después de lo que fue una jornada electoral, una jornada democrática en la que participó cerca del 84% del padrón electoral en una elección que volvió a ser obligatoria. Recordamos que esta fue la primera está bien, elección pero es que en el desde que se aplicó esta normativa para volver a hacer el voto obligatorio. Recordamos que también durante los plebiscitos pasados para intentar reformar la Constitución, el voto también había sido obligatorio. Con unos resultados que, como bien lo anunciabas, Elena, ya dejaron quiénes son las dos personas que van directamente a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre. Estamos hablando de la izquierdista Janet Jara, que recibe el apoyo del oficialismo de la coalición progresista gobernante liderada por el presidente Gabriel Boric y del ultraderechista José Antonio Kast. Un escenario que se vuelve a repetir en otros países de América Latina, que vuelve a disputarse una presidencia entre dos polos completamente opuestos. Estamos hablando de que, de acuerdo a la información del Servicio Electoral chileno, conocido como CERVEL, Jara obtuvo poco más del 26% de los votos, un dato que, si bien le dio la alegría de haberse consagrado como victoriosa en estos comicios, no llegó al 30% esperado, que la dejaba muy cómoda para pasar directamente a la segunda vuelta frente a un Kast que obtuvo casi el 24% de los votos. Ahora ambos deberán comenzar a poner primera en esta campaña que inicia, que de cara a esta segunda vuelta, que será el próximo 14 de diciembre, en poco menos de un mes. Bien, Martín Gripo, te agradecemos mucho por la información. Nos conectamos más adelante contigo. Y en estos momentos vamos al Palacio del Elíseo. Ahí se reúnen y dan una rueda de prensa el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto ocurre tras la firma de un acuerdo en el que se pactó la venta de armamento y de sistemas aéreos, precisamente para que Ucrania pueda hacer frente a la guerra contra Rusia. Escuchemos.
A esta rueda de prensa ocurrió una declaración de intenciones para la futura compra de 100 aviones de combate Rafale, así como sistemas de defensa aérea de nueva generación. Y esta firma tuvo lugar en la base aérea de Villacoublay, al sudoeste de París, y ocurre después de que este sábado Volodymyr Zelensky reiterara el llamado a sus aliados para poder obtener más sistemas de defensa aérea a raíz de los nuevos ataques masivos de Rusia contra su territorio que ocurrieron la noche del domingo. Escuchemos. En minutos precisamente retomaremos este enlace en vivo al Palacio del Edilicio para conocer las declaraciones de ambos mandatarios. Pero primero vamos a Ecuador porque votó por el no este domingo en un referendo y una consulta popular que fue impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa. Rechazaron, entre otras propuestas, el regreso de las bases militares extranjeras que fueron prohibidas desde el 2008 y la redacción de una nueva constitución que buscaba reemplazarla a la promovida por el expresidente Rafael Correa. Los ciudadanos también se opusieron a la eliminación del financiamiento público de los partidos. Tras la derrota, el mandatario ecuatoriano aceptó los resultados y dijo respetar la voluntad del pueblo. Escuchemos. Bueno, estamos muy contentos de celebrar esta jornada democrática, esta jornada de democracia directa, una consulta. No hay nada más democrático que preguntarle directamente al pueblo sobre su futuro y sobre qué es lo que quisiera. Regresamos ahora sí para escuchar al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Es la que ha decidido hacer la guerra. Nada justificaba su decisión, no había amenazas, no había más realidades más que la fabricada por Rusia, con reflejos e instintos que son los de una potencia que no logra digerir su historia y sus instintos imperialistas, y para decirlo todo, instintos neocoloniales. Solo Rusia es la que decide continuar con esta guerra, incluso intensificarla. Recuerdo que desde marzo pasado ustedes han dicho una y otra vez que están dispuestos para la paz y que luego de iniciativas de los Estados Unidos apoyadas por los europeos y gracias a los trabajos importantes que hemos hecho todos estos meses, todo está listo para la paz. Solo Rusia se niega a ello. La repetición de golpes contra las infraestructuras energéticas de Ucrania es una prueba más de esta agresividad y de este cinismo, cosa que condeno fuertemente, lo mismo que los ataques contra los civiles. Esa es la prueba hoy de que Rusia está persiguiendo un objetivo que es el de tomar bajo control su territorio y de no actuar cumpliendo los compromisos que ha adquirido. Nos quiere hacer creer que quiere la paz, pero acusa a los demás de impedirla. Frente a esta obstinación e intransigencia, frente a estos ataques inaceptables contra los civiles y las infraestructuras energéticas y críticas, frente a lo que se ha convertido como una especie de adicción Rusia para la guerra, nosotros, en cambio, estamos decididos por la paz y para una paz justa y duradera que preserve la soberanía legítima de Ucrania, su seguridad para ella y para todos los europeos. Haremos todo para lograrlo con todos nuestros socios europeos y los miembros de la coalición de voluntarios, grupo que lanzamos aquí en febrero pasado en París, también con Estados Unidos y con todos los países de buena voluntad que creen en los valores de la Carta de las Naciones Unidas y toman en serio sus responsabilidades para mantener la paz. Esta determinación es la que proyectamos esta mañana en los dos primeros momentos importantes de su visita, querido Volodymyr. Primero, en la base aérea de Villacoublay. Firmamos juntos una declaración de intención para la adquisición por Ucrania de equipos de defensa. Esta declaración fue construida con base en la intensificación de nuestra cooperación en materia de defensa en el contexto de la guerra de agresión de Rusia y con base en nuestro compromiso con Ucrania de ayudarla a defenderse, reforzar su ejército y sus capacidades dentro del marco de las diferentes coaliciones que hemos liderado y a las que hemos contribuido, sin ser exhaustivos.
pero los César, los SAMT, los Mirage 2000, varios misiles y bombas que han sido entregados han demostrado su eficacia en el terreno durante estos años y son la base de esta colaboración. Hoy franqueamos una nueva etapa. Con este acuerdo, seguimos buscando el acercamiento y fortalecimiento de nuestras industrias de defensa para seguir apoyando a Ucrania, modernizando sus fuerzas armadas, que son la primera línea de defensa de Europa, y la disuasión contra la agresión. Lo hacemos en el tiempo. También hemos decidido que la capacidad para regenerar el ejército ucraniano es un elemento decisivo para la seguridad de todos nosotros. Este acuerdo prevé un fortalecimiento de la cooperación bilateral de manera inmediata y durante los próximos 10 años, con la adquisición de capacidades decisivas a muy corto plazo, drones, interceptadores de drones, bombas guiadas y compromisos de producción de aquí a finales de este año y durante los próximos 3 años. Son despachos inmediatos y le damos visibilidad a los ejércitos ucranianos sobre sus capacidades que ya comenzaron. Luego, con la adquisición de nuevos sistemas de defensa antiaéreas SAMT de nueva generación, se están desarrollando y en 2026 pasará una etapa decisiva. Ya se tomó el acuerdo de desplegarlos en el suelo ucraniano. Completarán capacidades que ustedes ya conocen, pero con rendimientos nuevos. Y la adquisición de hasta 100 aviones Rafale, nuestros aviones de caza de última generación, con su armamento completo. Es una nueva generación que comienza después del despacho de los Mirage 2000, que se hizo hace algunos meses, y la formación de los pilotos. Vamos entonces a desplegar este compromiso de adquisición de 100 aviones de caza Rafale con los programas de formación y capacitación que van con ellos y, por supuesto, los programas de producción. Para todo esto, prevemos un fortalecimiento de nuestra cooperación bilateral, decretando la complementariedad de nuestros industriales y acuerdos de coproducción con proyectos comunes en suelo ucraniano, en particular de drones e interceptadores de drones. En los próximos momentos tendremos unas conversaciones específicas sobre este tema, elemento determinante para la resistencia de Ucrania y sus éxitos futuros. Este acuerdo es la demostración de la voluntad francesa de poner su excelencia industrial y tecnológica al servicio de la defensa de Ucrania y, por lo tanto, de Europa. Esta misma determinación para actuar también era el núcleo de nuestra visita conjunta al cuartel general de la Fuerza Multinacional para Ucrania, que es funcional desde hace ya varias semanas con base en París con un comando franco-británico. Este cuartel general es el fruto del trabajo que hacemos sobre las garantías de seguridad dentro del marco de la coalición de voluntarios que, como lo dije, nació en París en febrero pasado y es copresidida por el Reino Unido y Francia. Esto nos muestra cómo estas diferentes cumbres han conducido a una planificación precisa y sobre todo a la consolidación de un equipo de unas 60 planificadores integrados que trabajan conjuntamente en París y que son de las 34 naciones, son las 25 que decidieron sobre contribuciones concretas. El objetivo sigue siendo desplegar una fuerza de respaldo después de la línea de contacto una vez y sostener la regeneración de las fuerzas ucranianas en toda su capacidad para disuadir toda nueva agresión rusa el día en que se firme la paz o en que se logre un cese al fuego. Los intercambios que hemos tenido muestran que estamos listos, que los trabajos ya empezaron y que se ha franqueado una etapa decisiva en la materia. En el fondo, los acuerdos firmados hoy y nuestra visita muestran que estamos dispuestos a ayudar a Ucrania a resistirse y también para prepararse para lo que sigue. Y con las entregas y despachos de capacidad, los compromisos tomados y los trabajos de planificación, hemos mostrado que desde el
corto plazo hasta un plazo más largo, estamos listos para ayudar a Ucrania. El apoyo no es solo militar, sino también civil, económico y humanitario. Hace un momento firmamos un acuerdo intergubernamental sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral sobre una serie de sectores estratégicos: energía, transporte, agua, defensa, y también un acuerdo que permite renovar el fondo de apoyo para las infraestructuras críticas. También me alegro de la firma entre Alstom y la Sociedad de Ferrocarriles de Ucrania de un contrato de 400 millones de euros para entregar a Ucrania unas locomotoras con financiación del BERT y del Banco Mundial. Estas otras iniciativas en el territorio de Belfort son otra muestra concreta de nuestro apoyo en el tiempo a un actor clave de la resistencia ucraniana. Con el presidente Zelensky hemos hablado de las condiciones para crear una paz justa y duradera. El fortalecimiento del apoyo a Ucrania y aumentando las presiones contra Rusia, mientras ella persista en negarse a la paz. En Europa seguimos con nuestro trabajo para apoyar a Ucrania durante los 2 próximos años. El Consejo Europeo se comprometió a ello el 23 de octubre. Siguen conversaciones sobre un préstamo llamado de reparación. Hay un camino en el respeto del derecho internacional y compartiremos los riesgos con nuestros socios internacionales, en particular en el G7. También hablamos de las condiciones de nuestro apoyo, que son la utilización que se hará de los fondos, que deben permitir sostener los esfuerzos militares y defensa de Ucrania, reforzando la integración de las bases industriales y de defensa europea y de Ucrania con criterios claros de preferencia europea. El apoyo a los gastos presupuestales de Ucrania también tienen fuertes condiciones. Más allá, la Unión Europea seguirá apoyando financieramente a Ucrania. Lo lograremos aún explorando vías nuevas, como ya lo hemos hecho en otros casos cuando la situación lo exigía. Pienso en particular al endeudamiento común en el contexto de la pandemia. Esto será una señal fuerte de apoyo a Ucrania y una señal a Rusia, que debe saber que no puede contar con la fatiga de los europeos. También estamos decididos a aumentar nuestras acciones contra Rusia junto con Estados Unidos para debilitar su capacidad para continuar la guerra. Esto también vale para la flota fantasma, contra la cual seguimos movilizados, pensando en continuar coordinándonos mejor para obstaculizar su funcionamiento. Para concluir, quiero subrayar que Ucrania pertenece a la familia europea no solo por la geografía, sino por sus valores, su historia y su valor. El camino hacia la Unión Europea será exigente, va a suponer esfuerzos y reformas profundas en materia de Estado de Derecho, transparencia, gobernanza y lucha contra la corrupción. Confío en la determinación del pueblo ucraniano para llevar esto a cabo y confío en la capacidad del presidente Zelensky para hacerlo. Francia acompañará este proceso de manera constante, exigente, con confianza y franqueza, porque una Ucrania fuerte, democrática e integrada a la Unión hará también más fuerte a Europa. Señor presidente, querido Volodymyr, aquí quiero decirle a través de usted al pueblo ucraniano y a usted mismo que Francia sigue con ustedes. Junto con nuestros socios seguiremos actuando en favor de la paz, de una paz justa, duradera, de conformidad con el derecho internacional que garantice la seguridad de una Ucrania soberana, independiente, libre y europea. Gracias a usted, señor presidente. Gracias por estar de nuevo en París. Gracias, querido Emmanuel. Primero, señor presidente, le agradezco sus cálidas palabras por este apoyo a Ucrania desde el comienzo. Realmente lo agradezco. Hace ya varios meses que los ucranianos y toda Ucrania respetan a Francia, al pueblo francés y a usted mismo. Gracias de nuevo por todo este apoyo que usted personalmente, su Estado y su pueblo han ofrecido a Ucrania desde el comienzo de esta guerra, diariamente. Y a pesar de todo, muchas gracias de verdad.
queridos periodistas, señoras y señores. Como ustedes saben, como ya dije, agradezco el apoyo de Francia a Ucrania. Por eso podemos contar con que esta guerra terminará pronto, porque nuestros amigos están con nosotros. Francia es un país amigo nuestro y podemos contar con que habrá un fin digno de esta guerra. Putin lleva muchos años trabajando para la guerra, pero no ha contado, no ha ahorrado pérdidas humanas y sigue atacando. Pero el hecho de que Francia libre está con nosotros, el apoyo de otros países, Estados Unidos, países desde Canadá hasta Asia, desde Japón y países de América Latina, hemos creado una de las más grandes coaliciones para la protección de la vida. Agradezco a Emmanuel por todo esto, pero también a todos los socios, todas estas fuertes coaliciones que nunca antes habían existido. Ucrania recibe esta ayuda que es como una unidad, y eso es lo que nos da fuerza para combatir estos ataques de Rusia. Es difícil, es complicado, pero estamos poniendo allí toda nuestra energía y lograremos reconstruir nuestra infraestructura. Es importante que le demos esperanza a las demás naciones, la esperanza de que Rusia no va a lograr hacer que la guerra sea la norma de la vida. La seguridad de que Ucrania no está sola en su defensa, de que no está abandonada. Y Francia sabe que eso es importante para nosotros, sabe hasta qué punto las palabras que acaban de ser pronunciadas y las que ya se habían oído en Francia en el 18 de junio de 1940 por parte del general de Gaulle, quien decía que no hay que dejar solo a un amigo. Todo eso nos aporta fuerza y esperanza. Nuestro encuentro hoy nos ayuda a nuestra defensa, nos da elementos prácticos y fuertes, la preparación de los acuerdos y la firma de estos acuerdos reviste una especial importancia porque refuerza sustancialmente nuestra capacidad de defensa. Particularmente, Ucrania podrá recibir próximamente 100 aviones Rafale, radares franceses, sistemas de defensa antiaérea SAMP-T, sistemas de lanzamiento de bombas. Son detalles muy técnicos, pero es muy importante para nosotros. Cada sistema de lanzamiento significa para nosotros protección de vidas. Es importante y es necesario. Los misiles son indispensables para nuestra defensa. Lo mismo las bombas teledirigidas. Señalo que estos acuerdos y este acuerdo estratégico que funcionará durante 10 años a partir del año próximo, somos conscientes de las bases de este acuerdo, bases políticas, financieras, industriales. Es un acuerdo histórico. Realmente apreciamos este apoyo, estas bases políticas, industriales. Es un apoyo enorme que nos da Francia para obtener la seguridad en toda Europa. Hoy también estuvimos con el presidente francés, estaremos con los representantes de las empresas francesas. Hemos discutido de los detalles concretos de esta cooperación tecnológica, pero sobre todo hemos fijado la dirección. Aumentaremos juntos el potencial de defensa y de reconstrucción
no es solamente defensa, sino también es una generación de empleos, desarrollo de nuestras empresas en beneficio de la colectividad. También reforzamos nuestra logística, los transportes en Ucrania y otro acuerdo muy importante sobre la adquisición de 55 locomotoras, algo muy importante para el ferrocarril ucraniano. Estamos decididos a continuar con esta cooperación con Francia. Hoy comienza un camino de seguridad muy importante. Estoy persuadido de que lograremos resultados importantes para nosotros. Muchas gracias, Emmanuel. Nuevamente agradezco a Francia. Agradezco este nuevo paquete de defensa que está siendo preparado para fin de año, que fortalecerá a Ucrania. Ya hablaremos los detalles y veremos cómo podremos activar este proceso diplomático, el proceso de presión también para crear las condiciones necesarias para obtener una paz digna para Ucrania y para Europa. Hay ideas importantes, propuestas importantes que serán objeto de próximas conversaciones con Emmanuel. Estoy seguro de que Ucrania tiene que ser fuerte y debe vivir en paz. Confío en que así terminará siendo gracias a socios tan importantes como nuestro querido Emmanuel. Muchas gracias. Gloria a Ucrania. Rafale. Peut-être si vous pouvez nous donner quelques détails supplémentaires sur le financement qui paiera justement et à quel horizon verrons-nous justement les premiers Rafales voler dans le ciel ucraniano. ¿Cuándo veremos los primeros Rafale volar en el cielo ucraniano? ¿No es un poco tarde este anuncio? Y una última pregunta. ¿Con este reforzamiento no convertiría a Francia en un país co-beligerante? ¿No teme usted que haya represalias rusas? Gracias. No, vea usted cómo las dos partes de su pregunta muestran que siempre es o muy temprano o muy tarde, ¿no? Para ayudar a Ucrania. Yo pienso que era el momento adecuado para hacerlo. Ya hemos desplegado algunos Mirage 2000 en Ucrania y agradecemos a todos los que han permitido este apoyo. También hay otros aviones de combate que han sido desplegados y otras capacidades por otros socios. Hoy en la aviación ucraniana hay apoyos dados por diferentes naciones con sus respectivas capacidades. Son capacidades de defensa del espacio aéreo ucraniano que completan nuestro dispositivo antimisiles. Todo es pertinente y necesario. El contrato que firmamos hoy se inscribe dentro de un espacio de tiempo diferente, el de la regeneración del ejército ucraniano en el futuro, para que una paz firmada que esperamos que venga lo más pronto posible, para que sea robusta y duradera, se requiere que un ejército ucraniano esté en capacidad de disuadir toda nueva incursión. Por eso otros países, como Suecia, con otras capacidades, firmamos estos acuerdos que dotarán al ejército futuro de Ucrania de mejores capacidades de defensa de su espacio aéreo. Recuerden que hace ya unos 4 años empezó todo esto y la primera solicitud que hizo el presidente Zelensky fue precisamente preservar su espacio aéreo el día en que se firme la paz. Más allá de lo que estamos haciendo cada día con nuestras propias capacidades, cada día podamos regenerar un ejército, particularmente el ejército aéreo, para disuadir toda nueva incursión y proteger su espacio aéreo. Ese es el objetivo de este acuerdo, que tiene una duración de varios años y también con un componente de formación. Hoy, ¿cómo financiamos nuestro apoyo a Ucrania? Lo financiamos en parte con nuestra contribución propia, eso está en la Ley de Programación Militar, con los instrumentos que desplegamos a nivel europeo, por ejemplo, las bombas teledirigidas son financiadas por el Mecanismo Europeo de Paz. Y tenemos nuevos programas, el programa que se llama SAFE, para el cual reservamos una preferencia europea. También está el programa ERA, diseñado con los intereses
intereses derivados de los activos congelados rusos que han permitido fortalecer las capacidades militares. Y toda una financiación europea deberá ser movilizada. Entonces, el financiamiento llegará a medida del despliegue, se utilizarán los mecanismos comunes. Y para nosotros los franceses, ese es nuestro interés de participar en este programa, puesto que si estamos movilizando la financiación que permite apoyar el esfuerzo de guerra de Ucrania, es más pertinente para nosotros estar presente con las capacidades europeas. Si no, estaríamos en una... de otra manera, estaríamos apoyando compra de material de los Estados Unidos, y esa no es la idea. Nous avons entendu ce que la France peut donner. Sí, ya hemos escuchado qué es lo que Francia puede dar y qué es lo que vamos a adquirir. Quisiera saber, señor presidente, de qué es lo que necesitamos realmente para evitar nuevos ataques rusos y preservar lo que ya tenemos. Si todo lo que hemos solicitado ha sido escuchado y aceptado. Ahí tenemos esta rueda de prensa presidida por los mandatarios de Francia, Emmanuel Macron, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras la firma de la declaración de intenciones para la futura compra de 100 aviones de combate Rafale, así como sistemas de defensa aérea de nueva generación y los contratos con Alstom, la compañía francesa. Ahí les estaremos ampliando en los siguientes espacios de France 24. Ahora vamos con los titulares. La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, es condenada a muerte. Fue declarada culpable de crímenes contra la humanidad por haber ordenado la represión en los disturbios del movimiento estudiantil que provocaron su caída en agosto del 2024 y en los que, según la ONU, murieron al menos 1.400 personas, la mayoría civiles. En Chile, la candidata de izquierda Janet Jara y el de ultraderecha José Antonio Kast fueron los vencedores de la primera vuelta electoral presidencial. Se volverán a enfrentar en la carrera por el Palacio de la Moneda el 14 de diciembre. En un inesperado giro, Donald Trump anunció su apoyo en la votación de la Cámara de Representantes para publicar más archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Ocurre después de ser nuevamente señalado de tener vínculos directos con el delincuente sexual mediante unos correos revelados por el Partido Demócrata. Y una base aérea cerca de París fue el escenario de la firma de una declaración de intenciones entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ustedes lo acaban de ver, para la futura compra de 100 aviones de combate Rafale, así como sistemas de defensa aérea de nueva generación. Lo vemos en minutos en Directo París. Iniciamos en Bangladesh. La ex primera ministra Sheikh Hasina, y quien fuera la mujer más poderosa del país asiático, es condenada a muerte. Este lunes fue declarada culpable de cometer crímenes de lesa humanidad por haber ordenado la represión en los disturbios encabezados por el movimiento estudiantil que provocaron su caída en agosto del 2024 y en los que, según la ONU, murieron al menos 1.400 personas, la mayoría de ellas civiles. Luego de conocerse la condena, Bangladesh instó a la India a extraditar a Hasina, donde se encuentra exiliada desde la caída de su gobierno en virtud de un tratado de extradición entre ambos países, y ella acusó a las autoridades de persecución política. Aquí la información. Sheikh Hasina, de mandataria condenada a muerte. Este lunes, la ex primera ministra de Bangladesh fue sentenciada a la pena capital por un tribunal interno de crímenes de guerra a raíz de haber perpetrado delitos de lesa humanidad contra las protestas estudiantiles de 2024. En vista de los hechos, circunstancias y conclusiones expuestos, se ordena que la acusada Sheikh Hasina sea declarada culpable de 3 cargos. En el primer cargo, incitación. En el segundo, orden de matar. En el tercero, omisión para prevenir las atrocidades y falta de acción punitiva contra los perpetradores. Por los 3 cargos hemos decidido imponerle una sola sentencia, la pena de muerte. La líder política de 78 años comandó el país por más de 15 años y actualmente se encuentra en el exilio en India. Al conocer el veredicto, la líder política aseguró que la decisión judicial tiene motivaciones políticas.
Los veredictos anunciados en mi contra fueron dictados por un tribunal amañado, establecido y presidido por un gobierno no electo y sin mandato democrático. Son parciales y tienen motivaciones políticas. En su repugnante llamado a la pena de muerte revelan la descarada y asesina intención de figuras extremistas dentro del gobierno interino de derrocar al último primer ministro electo de Bangladesh y neutralizar a la Liga Awami como fuerza política. Tras salir del Ejecutivo como consecuencia de las fuertes protestas ciudadanas, que según la ONU dejaron 1.400 muertos, Hasina fue sucedida por un gobierno interino presidido por el economista y premio Nobel de Paz, Mohamed Yunus. Sin embargo, los partidarios de la ex primera ministra, aglomerados en el partido político Liga Awami, aseguran que no reconocen al nuevo gobierno y piden que se realicen cuanto antes nuevas elecciones en el país. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmaron una declaración de intenciones para la futura compra de 100 aviones de combate Rafale, así como sistemas de defensa aérea de nueva generación. La firma tuvo lugar en la base aérea de Villacoublay, al sudoeste de París, y ocurre después de que este sábado Zelensky reiterara el llamado a sus aliados para poder obtener más sistemas de defensa aérea a raíz de los nuevos ataques masivos de Rusia contra su territorio la noche del domingo. Zelensky agradeció el apoyo francés a Ucrania y dijo que el armamento francés fortalecerá las capacidades de su país para hacer frente a Moscú. En otro orden de ideas, vamos a Chile, con una diferencia muy ajustada. La izquierdista y candidata del oficialismo Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast fueron los ganadores de la primera vuelta electoral por la presidencia de Chile. Se trataron de unos comicios en los que por primera vez desde 2012 el voto fue obligatorio y en el que la principal preocupación expresada por los ciudadanos es el aumento de la delincuencia y la percepción de inseguridad. Aquí los detalles. En medio de vítores y aplausos, Janet Jara subió al escenario para agradecer a sus partidarios. El domingo, la candidata de la amplia coalición de centro-izquierda Unidad por Chile obtuvo una estrecha ventaja en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La que fue ministra del Trabajo del presidente saliente promete asequibilidad, aumentar el salario mínimo y reforzar las fuerzas policiales y las prisiones. Pero luego de una campaña dominada por la preocupación sobre la inseguridad, teme que el aumento de la criminalidad empuje a los chilenos hacia la extrema derecha. No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias. No inventando soluciones imaginarias en cabezas que de un segundo para otro se le ocurre una idea más radical que la siguiente. Aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, la delincuencia ha aumentado en los últimos años, lo que podría favorecer al candidato ultraderechista José Antonio Kast. Además de querer expulsar a decenas de miles de inmigrantes indocumentados, propone excavar una zanja a lo largo de la frontera con Bolivia y espera una victoria gracias al trasvase de votos durante la segunda vuelta. Estoy seguro de que trabajando en unidad, con los distintos equipos, con las personas que nos ha tocado representar a las distintas corrientes de la centroderecha, de la derecha, podemos recuperar y reconstruir nuestra patria. Con este balotaje podría haber en Chile un gobierno de extrema derecha por primera vez después del fin de la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años. Ecuador también votó este domingo y lo hizo por el no en un referendo y una consulta popular impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa. Rechazaron, entre otras propuestas, el regreso de las bases militares extranjeras que fueron prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva constitución que buscaba reemplazar a la promovida por el expresidente Rafael Correa. Los ciudadanos también se opusieron a la eliminación del financiamiento público de los partidos. Tras la derrota, el mandatario ecuatoriano aceptó los resultados y dijo respetar la voluntad del pueblo. Bueno, estamos muy contentos de celebrar esta jornada democrática, esta jornada de democracia directa, una consulta. No hay nada más democrático que preguntarle directamente al pueblo sobre su futuro y sobre qué es lo que quisiera. Continuamos en Estados Unidos. En un inesperado giro, Donald Trump llamó a los republicanos de la Cámara de Representantes a votar a favor de publicar más archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Su decisión tiene lugar después de ser nuevamente señalado de tener vínculos directos con el delincuente sexual mediante unos correos revelados por el Partido Demócrata en los que Epstein habría alegado que el mandatario textualmente sabía lo de las chicas.
Como les dije el viernes por la noche a bordo del Air Force One a los medios de noticias falsas, los republicanos deberían votar para liberar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar y es hora de pasar de este engaño demócrata perpetrado por lunáticos radicales de izquierda con el fin de desviar el gran éxito del Partido Republicano, incluyendo nuestra reciente victoria sobre el cierre demócrata. El Departamento de Justicia ya ha entregado decenas de miles de páginas al público en Epstein. Están mirando a varios operativos demócratas. Algunos miembros del Partido Republicano están siendo usados y no podemos dejar que eso suceda. Comencemos hablando de los logros récord del Partido Republicano y no caigamos en la trampa de Epstein, que es en realidad una maldición sobre los demócratas, no nosotros. Hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Es momento de Directo París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, escuchó el llamado de su par ucraniano Volodymyr Zelensky, quien volvió a pedir a sus aliados este sábado más sistemas de defensa aérea a raíz de los nuevos ataques masivos de Rusia contra su territorio la noche del domingo. En una base aérea firmaron una declaración de intenciones en materia de defensa. Y conectamos con nuestra periodista en la capital francesa, Natalia Ruiz Giraldo, para ampliar esta información. Natalia, muy buena tarde para ti. Cuéntanos sobre este acuerdo. Un acuerdo que ambos mandatarios calificaron de una nueva etapa que comienza a partir del día de hoy en las relaciones entre Ucrania y Francia, y especialmente en cuanto se habla de cooperación en materia de defensa. Efectivamente, ellos se encontraron esta mañana en esa base aérea de Villacoublay, en el oeste de París, y allí justamente se firmó una declaración de intención de lo que debería realizarse en los próximos 10 años. Y luego los dos mandatarios vinieron hasta aquí, hasta el Palacio del Elíseo, donde dieron esta conferencia de prensa y ya dieron más detalles acerca de lo que quedó estipulado. El presidente Emmanuel Macron habló entonces de esa nueva etapa en materia de cooperación, de defensa. También explicó que de aquí a final de año y por los próximos 3 años Francia debería continuar dando ciertos armamentos a Ucrania, especialmente de interceptores, por ejemplo, de drones y también bombas. Pero quizás lo que más llamó la atención de todo lo que fue firmado el día de hoy es la compra de esos 100 aviones Rafale, aviones de caza de fabricación francesa por parte de Ucrania. Recordemos que el presidente Zelensky desde hace ya varias semanas está buscando la manera de ampliar esa flota, esos aviones de caza que son importantes para la guerra contra Rusia. Así que viene esa compra de estos aviones Rafales, pero también la idea es de coproducir drones entre los dos países, más teniendo en cuenta que pues Ucrania, en vista de la guerra, se ha visto forzada a convertirse finalmente en una de las industrias de punta de este tipo de tecnología militar. A esto también se suman no solamente ayudas en materia civil, en materia humanitaria, pero también en infraestructuras críticas, de allí que también pues Ucrania va a adquirir unas 55 locomotoras por parte del constructor francés Alstom. Así que esto fue todo lo que se dijo ya en esta conferencia de prensa y esperar lo que va a ocurrir con esta nueva etapa. Emmanuel Macron, quien de hecho también se comprometió a reforzar las sanciones contra Rusia, de quien dice por ahora no ha querido tener muestras de que haya paz dentro de los próximos tiempos. Natalie, por favor, cuéntanos acerca de las razones de esta nueva visita de Zelensky a París y a Europa. Hay que decirlo, es la 9ª ya visita del líder ucraniano a Francia desde el inicio de la ofensiva de Rusia en febrero del 2022. Así es, 9ª visita, como usted lo decía, y una visita que viene en un momento clave para Volodymyr Zelensky, más teniendo en cuenta que viene de pasar por, digamos, una crisis allí mismo en su país, con la dimisión de 2 de sus ministros después de todo un escándalo de corrupción que se dio a conocer especialmente en el sector de la energía. También varias personas allegadas a él que también tuvieron que ser
y que van a ser procesadas. Y por supuesto, Volodymyr Zelensky pues quiere en medio de todo esto asegurarse de que sus aliados europeos especialmente pues están allí detrás de él, que continúan con ese apoyo. De ahí que ha comenzado pues esta gira por Europa. El día de ayer estuvo en Grecia especialmente para hablar de todo lo que tiene que ver con el aprovisionamiento de gas líquido. Hoy está aquí en París con esta firma de esta cooperación por los próximos 10 años, en aras también pues de lograr tener esa flota de aviones de caza, cerca de unos 250. Hace unas semanas se habló de poder comprar unos Gripen a Suecia, también habría F-16 estadounidenses, pero la idea es la de que sea bastante diversa el tipo de armamento que tienen, y el día de mañana estará en España. Muchísimas gracias por el reporte desde París a Natalia Ruiz Giraldo. Y Chile acudió a las urnas el domingo, lo veremos con nuestro invitado del día. Y lo hicieron para elegir a su presidente, la totalidad de los integrantes de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Janet Jara y José Antonio Kast son los vencedores de la primera vuelta electoral y quienes se enfrentarán el 14 de diciembre para convertirse en el sucesor del actual mandatario Gabriel Boric. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Guillermo Holzman, quien es analista político y académico de la Universidad Valparaíso. Bienvenido y gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me ha dado saludarles. Ya lo decíamos, Janet Jara consiguió pasar a la segunda vuelta y lo hizo en el primer lugar con más del 26% de los votos. Es candidata de izquierda y exministra del mandatario Gabriel Boric. Este primer triunfo, según su análisis, ¿quiere decir que una parte importante de los chilenos buscan continuidad en el Palacio de la Moneda? Solamente un 27% busca una continuidad, dejando un 73% o 73% en realidad, estamos buscando otras alternativas que se van a definir en la segunda vuelta. Janet Jara, que es del Partido Comunista, de los 14 años, representa a toda la izquierda chilena, y ella obtiene un 27%, mucho menos de lo que su propio comando esperaba en esta primera jornada. Ellos esperaban un 35%. Lo propio pasa con la derecha, o con José Antonio Kast, un conservador no globalista, que en definitiva le queda la responsabilidad de representar a toda una derecha que fue dividida a estos comicios, y donde efectivamente él tiene la responsabilidad de tratar de generar una plataforma única para competir con Janet Jara. Esto significa que en esta segunda vuelta habrá una polarización evidente en la estrategia de campaña, particularmente de Jara, y también la respuesta que probablemente va a dar José Antonio Kast. Y con poca diferencia, es decir, con más del 24% de los votos, se colocó en segundo lugar José Antonio Kast, 3 veces candidato a la presidencia y quien perdió en los comicios del 2021 contra Gabriel Boric. Dicho esto, ¿qué continúa siendo atractiva la figura de Kast para el electorado chileno? Estamos hablando de un ultraderechista. Yo creo que hay dos temas que finalmente son los que han cooptado toda la estrategia de campaña, que son el tema de seguridad y economía, temas que José Antonio Kast coloca sobre la mesa de manera concreta en términos de poder asegurar, incluso ofreciendo un gobierno de emergencia a raíz de lo mal que está la economía chilena, en términos de que la plata de los bolsillos de los ciudadanos no es la que se esperaba. El tema de inseguridad, que proviene no solamente de un aumento de la violencia, de los delitos, sino que también una inmigración irregular que ha afectado no solamente las condiciones de seguridad, sino que también la economía del país. Esos elementos pasan a ser fundamentales y están en la primera prioridad dentro de las preocupaciones ciudadanas, y eso hace que de alguna forma Kast mantenga una votación que le permite ir a segunda vuelta. No obstante que habían otras propuestas como la de Matei, que es la derecha tradicional, que finalmente no logran convencer al electorado. Y la sorpresa de la jornada electoral la dio Franco Parisi con más del 19% de los votos. ¿Qué considera que dio que le obtuviera este resultado y cómo cree que influirá en la segunda vuelta este tercer lugar? A ver, Franco Parisi es un economista que es en segunda oportunidad que es candidato presidencial. Su candidatura anterior, hace 4 años atrás, la hizo totalmente en forma telemática desde Estados Unidos. Hoy día está presente. Fundó un partido que se diluyó rápidamente con los diputados que tenían en el Congreso. Todos renunciaron a ese partido. Sin embargo, hoy día saca 14 diputados y fortalece su partido.
con ese 19% más la representación parlamentaria, los Franco Parisi se transforma en un partido que va a decidir las cosas porque es el que va a inclinar la balanza en la Cámara de Diputados a uno u otro lugar y que para esta segunda vuelta tendrá que decidir si acaso va a escuchar o dialogar o negociar incluso con Jara o con Kast para poder orientar su voto. Sin embargo, desde el punto de vista de análisis, se ve difícil que él quiera negociar porque la posición que hoy día tiene de ser actor político relevante, con votos en la Cámara de Diputados y con capacidad de incidir en el éxito o no del próximo gobierno, claramente sugiere de que más le vale no tomar carta hoy día, sino que dejarse un espacio de libertad para poder negociar mucho mejor una vez que asuma el gobierno. Ahora, el cuarto y quinto lugar lo ocupan el también ultraderechista Johannes Kaiser y la de derecha, más bien conservadora y moderada, estamos hablando de Evelyn Matei. Ellos ya han expresado su apoyo a José Antonio Kast. ¿Esto complica de alguna manera la carrera de Jara de cara a la segunda vuelta electoral el 14 de diciembre? Sí, efectivamente complica la posibilidad de Jara porque no tiene mucho espacio de dónde recuperar votos, de dónde sacar votos para aumentar el actual porcentaje que tiene. La mayor posibilidad o opción es negociar con Parisi. Sin embargo, se ve difícil que toda la votación de Parisi vaya hacia Jara o incluso una parte de ella. Pero el tipo de negociación es la que más complica. Parisi juega siempre a ganador y él va a querer negociar si hay alguna negociación que hacer. Vamos con Kast. En consecuencia, el espacio de crecimiento de Jara es bastante limitado y eso yo creo que es una complicación y que va a colocar a su estrategia de campaña en este mes que queda una necesidad de polarización muy importante, que sería la respuesta de manual a un escenario como este. A su vez también Evelyn Matei, que representa, como tú bien decías, la derecha liberal conservadora tradicional de Chile, ha quedado demostrado que los partidos tradicionales de la derecha están debilitados, están fragmentados y que están viviendo la Bien, ahí estamos. crisis en España, y donde efectivamente este debilitamiento de la derecha tradicional significa en la práctica un nuevo escenario que se deberá enfrentar con un Kaiser finalmente, aquel libertario, al igual que Milei, que tiene muchos puntos en común y que se consolida como un partido renovado dentro de este nuevo escenario político electoral. De acuerdo a lo que usted nos comenta, ¿usted creería entonces que es más probable que Parisi pueda querer hacer alianza con la ultraderecha y la derecha moderada más que con el izquierdismo y el comunismo? Sí, con la derecha moderada y con condiciones si es que hace algún tipo de alianza. Yo creo que Parisi lo que va a hacer es tratar de sobrevivir como actor relevante, quedándose en Chile, liderando un partido político, cosa que no hizo anteriormente, y generando una negociación que le permita a Parisi ser candidato presidencial en 4 años más. En 4 años más, ya con esta propuesta o resultados electorales, tenemos a Parisi como potencial candidato y también a Johannes Kaiser. Recordemos que en Chile no hay reelección, por lo tanto, necesariamente en 4 años más tiene que haber una renovación. En consecuencia, el cálculo de Parisi va a estar muy asociado a su futuro político y a la posibilidad real de poder llegar a ser presidente de Chile. Ya lo decíamos, también hubieron elecciones parlamentarias, la totalidad de diputados y la mitad del Senado. ¿Cómo queda distribuido este Congreso Nacional chileno y qué significaría para quien llegue a ocupar el cargo? A ver, en este minuto el Senado, que se renovaba la mitad de esto aproximadamente, queda prácticamente en un empate técnico con una leve ventaja para la derecha. Y esto es un mal resultado para la derecha que pensaba tener una mayoría sólida en el Senado. En consecuencia, cualquier cosa que quiera hacer el nuevo presidente o presidenta de Chile va a tener que negociar con todos los partidos que son los que mueven, digamos, la mayoría dentro del Senado, pero porque ninguno de ellos tiene la posibilidad de imponer su voluntad. En diputados, el balance es totalmente favorable a la derecha, pero no con la mayoría necesaria para hacer cambios y transformaciones profundas. En consecuencia, cualquier posibilidad de avanzar en una agenda transformadora va a quedar limitada porque no está la posibilidad de obtener de buenas a primeras una mayoría que sea sólida y que le permita avanzar en proyectos transformadores de profundidad, por decirlo en términos, yo diría, más reiterativos. Y en esa perspectiva, el Congreso en la práctica se va a transformar en un contrapeso natural al poder del presidente, pero también en un desafío, yo diría, cada vez mayor en términos de cómo negociar,
con un parlamento donde quienes representan a los partidos políticos, muchos de esos, desde la izquierda hasta la derecha, son bastante díscolos y personalistas autorreferentes y que no se alinean con las órdenes de partidos, sino que con los propios intereses que ellos tienen, sean políticos o personales. Entonces, el esquema de diálogo y negociación sigue tan complejo como tenemos hasta ahora, pero yo iría con la fortaleza de una segunda vuelta que puede ser muy decisiva para poder imponer una figura presidencial con un proyecto que va a tener mayor apoyo transversal en todo caso. Ahí está entonces el análisis del profesor. Estamos hablando con Guillermo Holzman. Le agradecemos mucho por platicar acerca de estas elecciones que tendrán su segunda vuelta el 14 de diciembre. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Buena semana. Gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve tenemos más información aquí en France 24. Quédense con nosotros.